a los vecinos por refaccionar cosas y tal vez ustedes escuchen un ruido de fondo que espero no nos moleste demasiado. Damos inicio entonces a la clase número 9, que tiene que ver con el modelo cuántico del átomo. En realidad, el modelo mecánico cuántico del átomo. Que además vamos a argumentar tiene una tercera connotación. No solo es mecánico, sino además cuántico y por demás probabilístico. Ya veremos brevemente qué es eso. No se trata, por supuesto, de atiborrarlos con unas ideas que a lo mejor no sean de la inmensa utilidad de la ingeniería, pero sí seguramente sirven para interpretar ciertas cosas que están relacionadas con la materia y la energía. Por demás, pues esto intentamos dar algunas ideas que sirvan como de alimento al pensamiento. Es posible que ustedes a esta altura de las circunstancias ya hayan podido ver el videíto este de ¿y qué sabes tú? Del experimento que sugería Andrés Leonardo que lo miraran, que es el de la doble ranura. Y les voy a comentar otro para mencionárselo, que si lo pueden mirar, pues también es interesante, que se llama el gato de Schrödinger, que también son dos misterios inmensos que constituyen retos de la mecánica cuántica y que por ahora no han recibido pues una explicación satisfactoria. En fin, sin Duan es ese, que se comporta como onda cuando no lo es, y cuando lo es una partícula. Increíble. Como onda está en muchas partes, como partícula en un solo lado. Pero eso todavía no se ha podido explicar bien, ¿de acuerdo? Es uno de los grandes, inmensos misterios de la mecánica cuántica. Muy bien, arrancamos entonces con algo que se llama la teoría cuántica. Es posible que a muchos de ustedes con el tiempo esta teoría les llame la atención y les llegue hasta fascinar. Eso significa que estarían muy cerca de la física de partículas, o de los físicos teóricos, o de los físicos matemáticos. En esencia, la mecánica cuántica estudia el universo que tenemos a escala de partículas muy pequeñas, átomos y partículas subatómicas como protones, neutrones y electrones, estén estos organizados como átomos o como moléculas. ¿Y cómo interactúan estas moléculas o estos átomos con la radiación electromagnética? Es decir, con esa inmensa fuerza universal que prácticamente con la intervención de la gravedad gobiernan todo. Y esto bajo la consideración de que las distintas clases de energía, como ya lo había argumentado Planck en 1900, pues transitan a momentos en unidades discretas llamadas cuantos. Entonces, en esencia, tal vez la imaginación nos lleve a que podemos recrear una onda electromagnética como una secuencia de paqueticos, como una secuencia de cuantos, como si fuéramos marchando y fuéramos describiendo una onda proyectada en algún lugar del espacio. Cada uno de los marchistas ahí, pues es un cuanto. Las características entonces de esas partículas que están contenidas en los sistemas cuánticos, es decir, electrones, en este caso para el átomo, se interpretan en términos de unas relaciones matemáticas, como la ecuación de una línea recta, como la ecuación de un círculo, como la ecuación de una hipérbola, etcétera, que reciben el nombre característico particular específico de función de onda. Función porque es una expresión matemática y onda porque trata de describir un movimiento periódico.
un desplazamiento cíclico, una perturbación que se mueve en términos de cosas como amplitud de onda, frecuencia de onda, longitud de onda. Pero además, como se trata de una buena cantidad de partículas que están a momentos comportándose como partículas y a momentos comportándose como ondas, en la condición de partículas, pues les cabe aplicar algo que se llama estadística, más estrictamente mecánica estadística. Y la estadística es la ciencia que se encarga de tratar de predecir los eventos que podrían ocurrir en el futuro, con base en observaciones actuales. Por ejemplo, si yo lanzo un dado de 6 caras al aire, que tiene numeritos, punticos, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, cuando ustedes juegan parqués o alguna cosa de esas que tiene que ver con esos dados, y lo lanzan y usted apostó por el número 5 y otro apostó por el número 1, pues la probabilidad de que a cada uno le caiga el 5 o el 1 es una oportunidad dividido entre las 6 caras que tiene el dado, es decir, un sexto. Esa es la probabilidad. Y dice que es una probabilidad bastante bajita. Un sexto. Eso equivaldría a decir como al 18%. Pero gana, usted ganó y sacó el 5 y el otro que había apostado al 1 no lo hizo. Y así sucesivamente se la llevan. O sea, son eventos que uno trata de predecir, de adivinar, de jugárselo a la suerte. Eso no existe, existe es el azar. Y de eso se trata. Entonces, uno comienza a mirar como en el caso de el experimento de la doble ranura, a ver dónde está el electrón en un momento dado. ¿Está a la derecha o está a la izquierda? Esté a la derecha, la mitad, 50%. Esté a la izquierda, 50%. Pues lo grave es que uno esperaría que siempre esté a la derecha o a la izquierda. Cuando se bombardean las ranuras con electrones y uno no los ve, lo increíble es que usted los encuentra a ambos lados. Entonces uno dice, ¿cómo así? Eso viola mi suerte, viola mi azar. No es cierto, pero si lo mire, ahí está. Ah, ya. En el momento en que usted va a verificar, el electrón le juega una mala pasada porque se pone a la izquierda o se pone a la derecha. Explique eso. Pues ahí están los teóricos cuánticos tratando desde hace rato de explicar el tema. Ojalá encuentren una respuesta satisfactoria y la evidencia certera en breve. Y eso entonces, pues, constituirá la satisfacción de muchos preocupados por la suerte. La estadística entonces estudia la variabilidad y procesos aleatorios, es decir, cuyos resultados a futuro inmediato son impredecibles. Uno genera una expectativa y la expectativa puede darse o no. De un conjunto de datos que muchas veces consisten en un experimento que uno está viendo. Y en particular, todas esas posibilidades, todos esos eventos que pueden presentarse, más o menos, o cero, o todo, o nada, o completo, pues se describe muy bien dentro de ese campo de la estadística en terminología matemática como leyes de la probabilidad. Tal vez a ustedes, por supuesto, ahora lo van a hacer, ustedes verán cursos especializados de estadística, de probabilidad como optativa, si pueden tomarlo. Pero me refiero a que durante sus procesos educativos previos, seguramente muchos de ustedes les dieron nociones de estadística. A otros, como a mí, no nos dieron, entonces nos quitaron el pedazo y nos tocó que aprender por nuestra propia cuenta. Bien, la teoría de las probabilidades que les he mencionado estudia procesos cuyo comportamiento no es determinista, es decir, no viene desde el pasado, sino que aparece en un momento dado porque sí, porque yo le jugué, porque le aposté. Por eso dicen muchos, la única posibilidad de no ganar nada es no apostar. Entonces eso compulsa
a que muchos sean hasta ludópatas, apuestan todo con la opción de ganar y puede ocurrir que nunca ganen nada. Hay otros que ganan todo lo que se miden, entonces le diría a usted mucho suertudo, ¿no? Caray. Eso de que no es determinista quiere decir que los resultados no son previsibles. Por eso usted apuesta. Yo apuesto que va a salir color negro. Yo apuesto que va a salir color rojo. Lanzan la bolita y bueno, dependiendo de los cuadros negros y de los cuadros rojos que haya, existirá la probabilidad, uno sobre el número total de cuadros, de que salga. Esto a veces, muchas veces, como se dice, eso va para el garitero, para la casa, es el que gana, porque nadie apostó a los números que cayeron. Y pues la realidad del fútbol es que a veces el que gana nunca le pagan, porque no había con qué pagarle. La casa estaba quebrada, estaba partida, el río, al menos en nuestro medio, de muchos juegos de azar, que no son de ningún azar. La función llamada densidad de probabilidad, que es importante ya en el contexto de la estructura atómica, que a veces se llama densidad de probabilidad, porque nos da pereza decirle que es una función, o a veces densidad, porque peor, entonces uno dice, ¿de qué está hablando? O a veces simplemente probabilidad, entonces ahí como que sí, de una variable que es aleatoria, es decir, cuyos resultados en un momento o un evento son imprevisibles, pues ¿qué es lo que describe en realidad? La posibilidad relativa de que le salga algún valor, de que le salga algún datito, de que esté allí. Oiga, le cuento una cosa. Mi abuelito siempre se va al Parque Central los días domingos a las 3 de la tarde. ¿Por qué no vamos a ver si de pronto está por ahí? Usted no puede estar ahí en mi presencia mirando si el abuelito está por ahí. Salen a ver y un domingo por la tarde, puesto que llovió a las 3, pues no llegó el abuelito. La probabilidad que era de todos los domingos, fíjense que a pesar de que traía una historia y que se repetía con mucha frecuencia, ese día no resultó. Siempre hablamos es hacia el futuro, predecir el evento futuro, qué valor va a tener. Entonces, las leyes de la probabilidad, con base en las funciones estadísticas y de las matemáticas, están muy claramente definidas para eventos que están correlacionados con sucesos, que tienen regularmente medición, que se reproducen, que se dan con frecuencia, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con la estadística y la teoría de las probabilidades. En esencia, decimos que en estadística y en la teoría de las probabilidades, existen varias formas de representar los eventos que van a ocurrir, posiblemente. Si ocurriría tal, ¿dónde lo pongo? Si es el otro, ¿dónde lo pongo? Entonces, esas distribuciones, una de las más como frecuentes, más comunes por ahí, se llama distribución normal de eventos. Entonces, por ejemplo, pillo los adultos, las personas adultas que tengan entre 18 y 65 años, que sean normales, que no hayan tenido mayores contratiempos ni traumatismos, estas, y les voy a medir la estatura en Colombia. ¿Eso cuánto nos debe dar el número de personas? Ojalá pudiera hacerlo todo. Eso debería, podemos que den unas, a ver, rápidamente hay por ahí unos 18 millones de personas. Entonces a todos les mido la estatura. Separo quizás por géneros, hombres y mujeres, y médicos a los hombres, unos cuantos, unos 12 millones. Ahora, entre esas edades. Mido y encuentro una distribución desde personas que en edad normal y apropiadamente desarrollados tienen, por ejemplo, 125 centímetros de estatura, hasta algunos gigantones por ahí que tienen 2,6, o sea, 206 centímetros. Y comienzo a mirar el número de personas que tienen 1,50, 1,62, 1,73 y las voy poniendo en una situación que se llama diagrama de frecuencias o distribución. Entonces pongo en el eje vertical el número de personas y en el eje horizontal la estatura entre 1 metro
porque habrá alguno pequeño por ahí, talla baja, hasta 2,10, que juega en el equipo de voleibol o de basquetbol por ahí. ¿Cuál es el promedio que me da? O sea, donde está la mayor distribución, o sea, el mayor número de personas. Pues ahí sí decimos, la estadística nos dice, no, los datos reportan que más o menos es 173,26 centímetros. O sea, podemos decir para efectos prácticos que la estatura media, promedio o regular o más frecuente de los señores en Colombia es de 173 centímetros. Si eso lo hiciéramos para las damas, encontramos que eso es del orden de 163 centímetros. Pero es decir, a eso se refiere entonces la distribución normal, y eso es lo que significa únicamente. Así como lo hicimos con la estatura de esos sistemas termodinámicos que se llaman personas, podemos mirar otras propiedades. Y esas son variables aleatorias. ¿Cuál? La estatura. Ahora, yo puedo en un diagrama de esos, que de hecho la distribución de todas las posibles estaturas, decir cuál es la probabilidad de que en Colombia pueda armar un muy buen equipo de voleibol. Atención, porque no basta con ser ágil ni inteligentísimo. Tiene que ser altico, porque si no, pues lo excluyen. Discriminación, bueno, digamos que discriminación positiva. No sirve para jugar voleibol, porque cada rato va a estar perdiendo por más que salte. ¿Listo? Entonces decimos, necesitamos personas que tengan mínimo 186 centímetros. No, no he cambiado. No me preocupe. Entonces, en ese orden de ideas, hacemos la probabilidad de que al salir por el país encontremos una persona de 186 centímetros, por ejemplo, en un pueblo como Tame. ¿Cuál es la probabilidad? Pues estamos jugando literalmente a los dados. Los habrá, no aparecen, no los encontramos y por ello no podemos asegurar que no se dio el resultado. Entonces, esas distribuciones normales a veces se manifiestan como distribuciones gaussianas, lo más típico, también llamada distribución de Gauss, u otros más como rigurosos le llaman distribución de Gauss-Laplace. Y esa distribución de Gauss-Laplace tiene estas formas, a veces llamada distribución tipo campana. Entonces noten que se describe la densidad o el número de eventos versus el valor del evento. La frecuencia que tenga la variable versus el valor de la variable. Esto ocurre así. Estas distribuciones, miren, hay unas bien achatadas, todo el mundo homogéneo, unas que son bastante como más finas, unas hiperfinas y unas muy elites, exclusivas. Entonces, esa es una probabilidad basada en la estadística. Bien. Volvemos entonces ahora, aclarado el lío de la estadística, ¿para qué sirve la estadística? Y entonces volvemos a la función de onda que intenta representar la onda en la cual supuestamente se está desplazando el electrón. Entonces eso se llama función de onda, la representamos con la letra griega phi de xt, es decir, depende del desplazamiento, de la distancia y del tiempo. Es temporal, está dada en principio, está incluida en la ecuación de Rodina. Entonces, por ahora, digamos que una función de onda es una expresión matemática que representa el estado físico de un sistema de partículas que son muy pequeñas, como en el caso del electrón, que tiene pues tamaños del orden de los atómetros, es decir, 10 a la menos 8 a la menos 18 metros. Y allí en ese caso la función de onda es una función compleja, quiere decir está dentro del campo de los números complejos. Tal vez ustedes lo recuerden un poco
y traten de hacer remembranza de qué es un número complejo. Si les preguntamos qué es un número natural, qué es un número entero, qué es un número real, qué es un número irracional, seguramente lo respondemos. Pero casi que yo le tengo que decir en un momento dado que a la mayoría de ustedes algún día le pusieron por allá en el grado 11º que resolviera el ejercicio de algo así como y, o mejor, x cuadrado más 1 igual a 0. Y oye, qué profesor tan malo. Al menos a mí me pusieron a voltear como un mes y no pude resolver ese asunto porque nunca pude encontrar la respuesta satisfactoria. Lo que faltó fue que me dijeran que eso no lo ha podido resolver la humanidad, no cabe dentro de los números naturales, ni reales, ni racionales, etc. Y que tuvieron que inventarse algo que decía raíz de -1 igual a i, y ese es un imaginario, y entonces otra vez volvió todos tan felices que salieron gritando otra vez después de que habían testado las matemáticas desde un mes. Bueno, a mí me pasó eso. I love maths. Entonces esos son los números imaginarios, y las ecuaciones que se construyen con imaginarios son funciones complejas. Además es de cuadrado integrable y uno-evaluada. Esa función de onda, los físicos lo saben, como lo decíamos en la pasada clase, tiene en líneas generales esta forma. Pi de xt igual a un factor exponencial e a la imaginario operado por kx menos omega t. K es una constante, x es el desplazamiento, omega es la velocidad angular y t el tiempo. Y es el número imaginario. Les recordaré siempre, no lo olviden, para los que no se lo mencionaron, bienvenidos. Y es igual a raíz de -1, ¿de acuerdo? Espero que a todos se los hayan mencionado, pero para aquel que nunca lo escuchó, se lo presento. Y igual raíz de -1. Y con ello se construye todo el acervo matemático, multiplicaciones, divisiones, todo tipo de ecuaciones, funciones, etc. Se resuelven y tienen unas aplicaciones poderosísimas. Tal vez una de las más importantes tiene que ver con la computación. Es eso que alguna vez nos dijeron que como que la raíz de un número negativo no existe, como que uno dice, ¿qué? Ok, con esto en mente entonces nos vamos hacia hablar un poquito ahora sí de los denominados números cuánticos. Miren ustedes, este es una función de onda y la función de onda, como cualquier expresión matemática, tiene coeficientes. Tiene términos que son variables y términos que actúan como si fueran en un momento dado constantes. A, K, la velocidad angular, etcétera. ¿Estamos? Entonces, para darle solución a esa función, A, K, omega, pueden tomar valores. Como cuando tenemos una línea de una expresión de una ecuación de una línea recta, y igual a x más b. Pues la forma de ajustarla es que habrá una línea de tipo y igual a 2x más 10. Otra será y igual a 3x menos 5. Los coeficientes van tomando valores. Los números cuánticos entonces son valores numéricos discretos que se ajustan a los coeficientes de las funciones de onda. Y con ellos lo que en un momento dado busca es describir las características de ciertos electrones en particular, dependiendo de dónde se encuentran. ¿Y dónde se encuentran los electrones en el átomo según Niels Bohr? Pues en los estados estacionarios, es decir, en los niveles atómicos.
Pues ahí está. Y la función que describe ese electrón, esa función de onda, tiene unos coeficientes que pueden tomar ciertos valores y esos coeficientes se llaman números cuánticos. Existen, dependiendo del alcance, 4 números cuánticos. El número cuántico principal, que se describe en líneas generales con la letra N, que ya lo había incluido Bohr en la descripción de sus estados estacionarios, en sus niveles de energía. Ese número cuántico principal N, se sabe, relaciona la energía del nivel con la distancia que existe entre el núcleo y el electrón del átomo. Como hay varios niveles, varios estados estacionarios en los átomos, pues hay que buscarse la manera, es decir, los coeficientes de la función de onda tendrán distintos valores en el número cuántico principal. ¿Qué valores toma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por esas épocas, cuando se estaba describiendo, comenzando a describir el átomo mecánico cuántico, pues les dieron nombrecitos, partiendo de algún lado. ¿De cuál? Del nivel K, o de la capa K, o del estado estacionario K. ¿Por qué K? Porque es que intuitivamente uno al principio, cuando ve las cosas, cree que es el primero que existe. A lo mejor quizás que es el único que existe. Entonces le llamaron capa. Y en alemán, capa se traduce como kernel. Entonces le pusieron la letra K, el kernel. Y después se dieron cuenta que había otro casi de inmediato. Y ya le pusimos a ese la letra K y a este. Pues no Lernel, sino K, L, M, N, O, P, etcétera. ¿De acuerdo? Pero esa es la razón del por qué arranca en K. En esencia, si uno se pone a curiosear por ahí con cosas de la tabla periódica, puede llegar a conclusiones como a revisiones que uno dice, uy, para los elementos que están por debajo del 110, pues uno puede establecer una relación que se cumple, que es que el número atómico es 2 veces el, el nivel, el estado estacionario elevado al cuadrado. Pero pues son relacioncitas, así que ahí están. A veces uno se puede atrever a darle una buena explicación, siempre falla. Lo mejor es dejarla ahí y a veces ni mostrarla. Esa relación existe cuando está por debajo de 110. No quiere decir nada extraordinario. Ahí lo concreto es que existe un número cuántico principal que satisface para los distintos niveles estacionarios de Bohr las distintas funciones de onda que se plantean para los electrones que se encuentran en esas. El número cuántico secundario, que se describe con la letra L minúscula, también recibe el nombre de número cuántico azimutal. O número cuántico orbital. En estricta razón, también se llama número cuántico de subnivel, porque también representa energía de ciertas regiones que se encuentran dentro de esos estados estacionarios, dentro de esas capas, que diferencian energías entre unos y otros. Y en esos subniveles están ubicados los electrones. Para poder satisfacer los distintos subniveles, los coeficientes de la función de onda en cuanto a ese número cuántico secundario pueden tomar valores 0, pues no hay nada, o 1, o 2, o 3. En esencia, n-1, donde n es el número cuántico,
principal. ¿Qué hace en esencia ese subnivel? Más que tener parámetros de energía que ya está metidos en el nivel en el estacionario más amplio, indica una posible forma espacial de esa región donde se encuentran los electrones. Esa forma coincide muy bien con el volumen de revolución que se ajusta a la distribución de probabilidad. No sé si para todos tenga claro qué significa mentalmente un volumen de revolución. Y es que si yo tengo aquí mi teléfono, lo veo plano, ¿cierto? Pero si lo hago girar a alta velocidad de esta manera, ¿qué ve usted al frente? Una especie de círculo. Entonces eso comienza a decir el significado de volumen de revolución. Si yo tengo un objeto que espacialmente no tiene una forma definida y lo hago girar a alta velocidad, prácticamente lo que tiendo a ver es un círculo delimitado por la parte más sobresaliente del objeto. Ensáyenlo con lo que puedan, hasta con el palo de la escoba de la casa. Sin ir a romper, sí, porque me meten líos. Por lo menos yo me meto en lío con mi papá, que es el que le gusta andar haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ese subnivel sugiere la forma. Entonces, habrán formas como esféricas, como una superbola, habrán formas como alargaditas, como elipsoides, como un balón de fútbol americano, y habrán otra cantidad de cosas que aparecen ahí que al menos dentro de la imaginación que coincide con la representación matemática nos dan una especie de idea de cómo es que espacialmente están ubicados esos electrones. Entonces, eso se llama función de onda orbital, porque está descrita esencialmente por números cuánticos orbitales, o números cuánticos secundarios, o números cuánticos azimutales, o números cuánticos de subniveles de energía. El tercer número cuántico se llama número cuántico magnético. Y está destinado para describir más allá de la energía y de la forma de la región espacial donde se encuentra el electrón, la orientación de esa región espacial. Entonces, el electrón, la región donde se encuentra, puede estar orientada en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y o en la dirección del eje Z, o puede estar orientado entre X y Y en ese plano, o entre Y y Z, o entre Z y X. Entonces, a eso se refiere ese número cuántico magnético, M sub L. Indica la orientación espacial del orbital. Entonces, para cada valor del número cuántico secundario, existen dos L+1 valores del número cuántico M sub L magnético que satisfacen esas orientaciones. Y dijimos, oiga, cuando está orientado en X, pues obviamente existe una orientación en el sentido X positivo, pero también en el X negativo, en el Y positivo y en el Y negativo, en el Z positivo y en el Z negativo, ¿de acuerdo? Entonces, igualmente, este número cuántico magnético puede tomar valores típicamente de menos L, es decir, el número cuántico secundario, hasta más L, pasando por cero.
Entonces, por ejemplo, si el número cuántico secundario tiene un valor de 2 y ese es el que satisface, entonces dentro de ese número cuántico podrán existir 5 magnéticos que satisfacen 5 orientaciones. ¿Cuáles son? -2, -1, 0, 1 y 2. No tiene cabida ahí para otros. ¿Cuáles? Ahí no cabe ni -5, ni +5, ni -4, +4, etcétera. No, porque dependen, el número depende del valor que haya adoptado el número cuántico secundario. ¿Listo? Finalmente está el cuarto número cuántico que se conoce con el nombre de número magnético o de spin del electrón. Está construido porque se necesitó satisfacer mediante la función de onda específica de ese electrón en particular el momentum intrínseco de ese electrón. Resulta que el electrón está en permanente movimiento sobre sí mismo. Tiene un giro. Y obviamente el giro en términos cianos o hacia la izquierda, o hacia arriba, o hacia abajo, o hacia atrás, o hacia adelante. Entonces, pues había que indicar en esos sentidos con valores que puede tomar ese spin para dónde es la situación. Por eso, el spin del electrón puede tomar valores de +1/2 y -1/2. Entonces es posible que existan 2 electrones y si están allí juntos compartiendo una función de onda orbital, pues obviamente uno de ellos debe ir hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, el uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Es simpático porque a veces se representa el que va hacia arriba con una flecha hacia arriba y el que va hacia abajo con una flechita hacia abajo. Y en un momento dado, ambos, porque lo quieren, pueden estar orientados hacia arriba. Se dice que están orientados en forma paralela. ¿Les gusta? Ellos ahí se organizan en un momento dado. O generalmente, como todo, a veces se detestan. Hoy no quiero verte, hoy no quiero saber de ti. Ayer nos sentamos en el mismo puesto en la clase, pero hoy no sabe qué. Llego tarde, vaya por atrás. Entonces se ponen en antiparalelo. ¿Listo? Y ellos son así. Y a veces, estando tantas sillas ahí dispuestas, en lugar de ponerse en paralelo o antiparalelo uno al lado del otro, se ponen para allá lejos en forma paralela o antiparalela. Todas esas son configuraciones que pueden supuestamente adoptar en un momento dado los electrones gracias a ese número cuántico de spin. Listo, esos son nuestros 4 números cuánticos. Y seguramente, ojalá les hayan dicho antes, pero ustedes lo digo, son valores, son caracteres numéricos que lo que buscan es satisfacer funciones de onda orbital relacionadas con la energía, relacionadas con la forma, relacionadas con la orientación y con el spin del electrón en la región espacial donde se encuentre en torno al núcleo atómico. Con esto entonces estamos en capacidad ya de intuir o de redireccionarnos hacia la mecánica cuántica y cómo describe la estructura del átomo. No fue fácil la tarea de decir yo pillo aquí mecánica cuántica, como dice la chica de Transformer 1, eso se resuelve con mecánica cuántica. Fácil, sí, eso. Fácil, secretario. No, venga. Para incursionar
la mecánica cuántica hacia la estructura atómica, se necesita poner algunas condiciones. Pues por eso decimos, cuando la mecánica cuántica incursionó, abordó el problema de la estructura atómica, hubo necesidad de admitir algunas reglas, algunos eventos, algunas suposiciones, algunos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? El primero, uno de los más importantes que nos tiene enloquecidos y que la idea es que ustedes lo puedan ver más allá en eso de ¿y qué sabes tú? Es decir, el experimento de la doble ranura. El electrón parece que en un momento dado lo estamos viendo y dice, no, yo me comparto como partícula. Y cuando no lo estamos viendo, yo me comparto como onda. Entonces sale la primera regla. No es posible conocer simultáneamente la posición y el momentum de una partícula del tamaño de un electrón. El momentum depende de la masa y la velocidad. La posición es donde va. Ese se llama, como está escrito abajo, principio de incertidumbre o relación de indeterminación, que es como más elegantemente lo conocen los matemáticos y los cuánticos, que fue enunciado por Werner Heisenberg en 1927. Entonces, ¿cuál es el problema? Que con el experimento de la doble ranura, cuando yo coloco ahí el observador, como el observador está viendo con electrones, pues altera la posición de los electrones. Porque esa es la característica del mundo cuántico. Por eso el videíto dice, cuando los físicos llegaron y se dedicaron a reproducir el experimento de la doble ranura y comenzaron a pensar el por qué sería eso, entraron para siempre en el mundo de la mecánica cuántica. El movimiento de una partícula como el electrón está regido por una función matemática, como lo hemos dicho, o a veces varias, que asigna a cada parte o a cada punto del espacio y en cada instante la probabilidad de que la partícula esté allí o no esté. Entonces ese es el famoso experimento mental para aclarar este tema que se inventó Schrödinger, el del gato de Schrödinger. Eso tiene unos precedentes por allá importantes, y es que a nivel atómico el núcleo podría repartirse en un proceso de decisión en dos o no hacerlo. Entonces, si se parte en dos pero no lo hace, pues no pasa nada. Si se parte en dos y si lo hace, sale emitida una cantidad de energía. Entonces se pone un gato en una caja negra, en una esquina un átomo radiactivo, el átomo se parte y la radiación que sale incide sobre un botoncito que tiene una botella de gas venenoso, destapa la botella, sale la botella y el gato lo respira y a lo mejor muere. Como la caja está cerrada, entonces fíjense la cantidad de eventos que pueden ocurrir. Uno, se partió el átomo, ¿sí o no? Pues 50% que sí, 50% que no. Se rompió la botella en el 50% que tenía el gas venenoso. El gato lo respiró. ¿Se murió el gato? ¿Sí o no? Pues el gato puede estar muerto y puede estar vivo, 50%. Esa es una dualidad. Usted no puede asegurar a priori desde la caja cerrada de afuera que no puede ver hacia adentro si el gato está vivo o muerto. En igual probabilidad de estar vivo, igual probabilidad de estar muerto. Veamos entonces, porque eso somos nosotros, muy curiosos, más curiosos que un gato. Destapamos y verificaremos en el momento que el gato solo está en una posición. O está vivo o está muerto, pero no ambas. Pero mientras la caja esté cerrada, ambas son posibles. ¿De acuerdo?